Bueno, entonces en esta noche vamos a leer el Salmo 91, ¿vale? Así que búsquenlos en sus Biblias, sea que lo tengan en celular o sea físico. Yo siempre preferiría la Biblia física, pero si la tienen en celular, léala ahí. Salmo 91, que contiene unas promesas de protección que son muy importantes para todo tiempo, tiempo de guerra, tiempo de pestes, y bueno, tantas cosas que la humanidad ha pasado por ellas, ¿no? No son nuevas, no son únicas, se ha pasado toda la historia siempre así. Bueno, leámoslo y ahorita vamos a mirar algunas cosas. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Y amén. Bueno, preciosas promesas, ¿no? ¿Sí ven? Para todo tiempo, tiempo de guerra, para tiempo de enfermedades ni la peste que en medio del día destruyen, ¿no? Y también dice, y plaga no tocará, ¿qué? Nuestra morada. Bueno, esa plaga puede ser cualquier tipo de plaga, ¿cierto? Puede ser de insectos, de animales, también puede ser la plaga como enfermedad, ¿cierto? Que la hemos visto por tanto tiempo. Pero ese salmo contiene un punto que es lo que hace que todas las demás cosas sucedan. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y varias veces vuelve a hablar, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. Entonces, el detonante o el secreto para que las promesas de protección de Dios se cumplan en la vida de uno es habitar en su presencia. Amén. Amén. Jesús, cuando estuvo frente a Jerusalén, ¿qué dijo? Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrigarte bajo mis alas como la gallina a sus polluelos? Ahí con eso el Señor está diciendo, yo mismo soy el Señor del Salmo 91. Es un deseo de Dios que nosotros aprendamos a vivir bajo sus alas, bajo su protección, morar en su presencia. Bueno, pero esto tiene un par de secretos. ¿Dónde está el secreto primero? Primero en el nombre de Dios. ¿Qué nombre utilizan allí? Jehová. El Altísimo. Perfecto. Entonces, ya hemos aprendido, ¿no? Que cada nombre de Dios es una revelación de Dios para el hombre y para relacionarse con el hombre. Entonces, el Elión es en hebreo el mismo nombre para el Altísimo. El Elión es el Altísimo. ¿El Dios cómo? Altísimo. Ahora, cuando me dicen que Dios es el Altísimo, ¿qué me están queriendo decir con eso? ¿Que dónde habita Él? ¿En los valles? Ustedes saben lo que significan los valles en la Biblia, ¿cierto? Las cuevas. ¿Tienen idea de qué significa eso o no tienen ninguna idea? Valles son puntos bajos, ¿cierto? Puntos de vulnerabilidad. Cuando hablan de valles, en la Biblia muchas veces nos hablan de estados de ánimo. Estados de ánimo, ¿cómo? Bajitos. Tiempos de tristeza, opacos, de peligro.
porque los valles es donde se presta para las emboscadas desde las alturas. Cuando la Biblia nos habla de cuevas, que Elías estaba en una cueva, quería decir con eso también que él tenía un estado de ánimo, ¿sí? Que era un estado de ánimo de tristeza. Tristeza, estaba bajoneado, mejor dicho, Elías. Aprenda eso, Dios nunca entrará a la cueva por usted. Algo que no mueve a Dios es que usted trate de darle lástima a Dios. Lástima. No le trate de dar lástima a Dios porque no funciona. A Dios no lo mueve eso. Le voy a poner un ejemplo, yo lo aprendí en mi propia vida, viviendo con Dios. Una noche yo llegué de la iglesia donde yo nací y me formé como ministro. Y mejor dicho, en esa iglesia me hacían de todo y me daban con todo lo que tenía. Y yo ese día llegué todo triste, achicopalado, acomplejado. Ahí. Una cosa que sí siempre he tenido es que yo todos mis momentos los he pasado con Dios. Sean momentos de victoria, momentos de derrota o momentos de dificultad. Todos yo los paso en la presencia de Dios. Yo he aprendido a hacer de Dios mi refugio, así como lo dice el Salmo 91, mi casa, mi lugar de refugio. Entonces me metí a mi cuarto de oración, así, todo achicopalado, todo triste. Yo pensé que el Señor se iba a conmover de verme así todo triste, porque una vez piensa que Dios es como el hombre, ¿sí? Porque cuando el hombre, cuando una persona está así, llega a la iglesia así todo achicopalado, y llega con cara de, ay, pobrecito yo, ¿qué hacen los demás? Ay, pobrecito. Abrazarme, Señor, ay, pobrecito tú. Y yo, ay, sí, pobrecito yo, dice el otro. Entonces llegó uno triste y salen dos tristes. Sí. Pero Dios no es así. Y eso lo aprendí esa noche. Ahí duré como una hora tirado en el piso esperando a que Dios me recogiera. Hasta que llega el Señor, que es tan sabio y tan impresionante, y me dice, Antonio, sal de la cueva. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? Y me acordé de lo que el Señor le había dicho a Elías. ¡Elías! ¿Qué haces aquí? Le grita desde afuera. Dios no entró. Ponte en la presencia de Jehová, le grita. Y le tocó a Elías, ¿qué? Salir de la cueva. Entonces Dios hoy lo invita a usted, que si usted está en una depresión, en una tristeza, en un momento de dificultad, no se quede abajo. No se quede en el valle, no se quede metido en la cueva. Salga a la presencia del Dios Altísimo, porque Él no mora ni en los valles ni en las cuevas. Él es el Dios de las alturas, de los montes, de los collados. Él está arriba y no cambia. Amén. Amén. Y es su responsabilidad levantarse de ahí y pararse en fe y decir, papá, aquí estoy, Señor. Ayúdame, ayúdame que estoy mal, levántame, pero tú eres mi fuerza. La fe, confesar la palabra, hablar fe, eso levanta el ánimo de uno y lo lleva a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios usted es sano, usted es libre y usted es bendecido. Amén. ¿Se entendió? Cuando el Señor esa noche me dijo, Antonio, sal de la cueva, yo entendí que yo estaba tratando de manipular a Dios. Darle lástima a Dios. Yo dije, Dios, como es mi padre, ¿sí, no? Ay, cuando me vea así achicopalado, destruido y acabado, va a correr a sacarme de ahí. No, porque es que Dios no es manipulable. Usted tiene que aprender a conocer al Padre, a su Dios. Él no es manipulable. Él no va a caer en las trampas que nosotros caemos como seres humanos. Ese día el Señor me dio una lección y me empezó a hacer entender que el carácter de uno no debe ser el del manipulador. Que no jugara con Él, que Él me amaba y que Él me levantaba, pero que no jugara con Él, porque con él no hay engaño. Entonces yo me levanté, me sacudí de la tontada que tenía y me puse a orar, y la gloria de Dios inmediatamente llenó el cuarto. Y ya yo me levanté, me renové, cogí fuerzas. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Porque Dios corre al encuentro de uno, pero a Elías le dijo, ponte en la presencia de Jehová. Le tocó salir de la cueva y pararse en el borde del monte y ver cómo la gloria de Dios venía, ¿no? Primero con terremoto, luego con viento, luego con fuego y luego en el silbido apacible. Ahí venía la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces el Dios Altísimo me dice de en dónde mora Dios. ¿En las qué? Alturas. Pero también significa una cosa. Yo les voy a preguntar,
Si Dios vive en las alturas, ¿eso significa un esfuerzo para mí o que la cosa es relajada? No, un esfuerzo. Que toca esforzarse por encontrar la gloria de Dios, ¿sí o no? Mucho. Que toca esforzarse por encontrar la presencia de Dios, ¿sí o no? Mire, para que usted llegue a vivir en la presencia de Dios, usted va a tener que moler mucho, hermano. Pero demasiado, yo se lo digo por experiencia. Porque a mí al principio me costaba mucho encontrar la presencia de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa. Duraba una hora, hora y media y nada, que la gloria de Dios llenaba el cuarto y yo ahí ore y ore y nada, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Fácil, porque mi vida espiritualmente estaba abajo. ¿Y el trono de Dios en dónde estaba? Arriba. Yo tenía que aprender a subir y a subir y a subir hasta el día que uno aprende a vivir en el monte de Dios. Cosa que no es fácil, porque quedarse en las alturas, usted no puede andar pecando y pensar que está en las alturas. Usted no puede pensar que cogió un piedronón, dijo lo que dijo y sigue en las alturas. No, hermano. Eso es un yo-yo, es un carnal que luego sube al espiritual y luego vuelve y baja a lo carnal y luego vuelve y sube a lo espiritual y luego vuelve. El yo-yo se llama. Pero eso no sirve. Usted tiene que andar ¿en dónde? Arriba, donde habita el Altísimo. Amén. Acuérdese de eso siempre. Con los años, entre más usted busca la presencia de Dios, se da cuenta que cada vez la encuentra más rápido, más fácil. Usted se hace más cercano a Dios. Usted nota que está como logrando esa cercanía con Dios. Y si usted persevera en la oración, en la adoración, en la búsqueda de Dios, en ese deseo por Él, por su presencia. Anoche hablaba con un pastor precisamente y yo le decía a él, mira, yo te digo a ti una cosa, le dije a él, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida cristiana en la que hagamos lo que hagamos por Dios, lo debemos hacer no por resultados, sino por satisfacer a Dios, por satisfacer el corazón de Dios, o sea, por obediencia. Porque mucha gente cuando predica la palabra quisiera ver multitudes que la escuchan. Y cuando descubren que el video que pusieron en YouTube solo tuvo 2 vistas, entonces ¿sabe qué hace la gente? Hace ¡ah! Y yo tanto esfuerzo que hice, dicen. Me gasté 15 horas de estudio bíblico y el video no lo ve nadie. Entonces, ¿qué? Se decepciona. Pero si yo lo que hago, lo hago porque es la voluntad de Dios y lo hago para agradar a Dios, no me importa si lo ven 2 o lo ven 1000 o lo ven 100,000. Además, porque si yo vivo por resultados, los 100,000 me van a inflar el ego. Así como los 2 que lo ven me bajonea el ánimo, los 100,000 me va a subir el ego. Pero si yo lo que hago, lo hago por amar a Dios y por amor a Dios y por hacer la voluntad de Dios, los 2 no me van a achicopalar y los 100,000 no me van a inflar. ¿Quién me está entendiendo? Sí, amén. Yo le decía a este pastor, usted tiene que tomar el camino del adorador, que fue el que yo decidí tomar. Y el camino del adorador es un camino en el que lo único que importa es agradar al corazón de Dios. Vivir para amarlo, vivir para agradar a Dios. Cuando usted vive así, usted aprende a vivir en la presencia de Dios, porque usted todo lo que hace en su vida lo hará para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando usted agrada a Dios en todo lo que hace, entonces usted puede decir, yo habito al abrigo del Altísimo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando uno está bajo el abrigo del Altísimo, ¿se siente o no se siente? La gloria de Dios cuando lo cubre a uno, cuando lo abraza, ¿se siente o no se siente? Amén. Entonces, primer punto, aprenda a subir hasta la presencia de Dios. Segundo punto, aprende a quedarse en la presencia de Dios, que es lo que he visto que es más difícil de todas las cosas de la vida. Permanecer en esa presencia. ¿Cómo se hace? Le voy a dar un consejo para que no se salga de la presencia de Dios. Aprende a cerrar la boca. La boca es fuente de pecado, de maldad, de problemas. La boca es algo se cumple lo que dice Santiago, que la lengua es un mundo de maldad inflamada por el infierno mismo y que ella inflama la rueda de la creación. Entonces aprenda a mantener la boca cerrada y no hable sino lo bueno, para que así no peque y se mantenga en la presencia de Dios. Amén. Aprenda a orar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Aprenda a alabar a Dios. Amén. En todo tiempo, en todo lugar, no importa que le digan religioso, fanático, pandereto, aleluyita,
¿Qué importa? A usted importa de su padre. Amén. Y ya. Amén. Y cuando yo habito en la presencia de Dios, sus plumas dice que me ¿qué? Me cubrirán. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Cuántos han visto aquí una gallina con pollitos? Yo. ¿Las han visto? Bien, así. ¿Y han tratado de coger un pollito de la gallina? No, eso sí, no, esos son bravos. Son bravos. Ah, son bravas, La muy bien. gallina es brava. Pero como yo fui niño y fui muy inquieto, yo sí traté de coger todos los pollitos que pude y aprendí que sí, que las gallinas son muy fregadas y que usted va a tirarle la mano a cogerle un pollo y ¡pa! Y hacen así con las alas. ¿Sí han visto? Y los pollitos que... Eso quiere el Señor, que al morar usted en su presencia permita que Él lo defienda Amén. de sus enemigos espirituales, de sus enemigos humanos y de las enfermedades inclusive. Amén. Entonces, vivir en el Espíritu o vivir en la presencia de Dios hace que las promesas de protección divina se cumplan. No haga su voluntad, haga la voluntad del Padre. Amén. Aprenda a hacer eso. Si la gallinita hace así, el pollito vive mientras que se haga detrás de la gallina. ¿Cuántos me entendieron? Si se le sale de control a la gallina, ¿qué pasa? ¿La gallina puede proteger al pollito si se le salió debajo de las alas? No. Entonces, aprenda a moverse con su Dios, con el Espíritu Santo. Finalmente les voy a contar un testimonio de un hombre de Dios que vivió el siglo pasado. Se llamaba John G. Lake o John Lake. Él fue un hombre de Dios usadísimo en sanidades. Dios lo llama al ministerio. Era un hombre muy rico y en esos días las personas cuando eran llamadas al ministerio lo que hacían era que vendían todas las cosas, lo entregaban, lo regalaban y se iban a vivir por fe. Él era un hombre riquísimo que vivía en Nueva York. Entregó todos sus bienes y Dios le dijo: te me vas para el África a predicar el evangelio allá. Se fue John Lake con toda su familia. Cuenta la historia que este era un hombre de Dios que aprendió a vivir en el Espíritu muy fuerte. De hecho dicen que le costó tanto vivir en el Espíritu que él vivía como muy englobado y entonces no tenía una buena vida familiar. Estaba tan metido en el ministerio que él no hacía casi cosas sociales con los hijos, con la mujer. Mejor dicho, vivir esa vida le costó a la familia de él. ¿Sí? Pero dicen que era un hombre tan usado en sanidad que en una ocasión en África hubo una plaga de esas mortales de tipo respiratorio, pero una cosa brutal, una cosa contagiosa y terrible, y esa enfermedad se instalaba precisamente en los pulmones. Entonces comenzaron a haber muertos por todas las calles allá en ese lugar de África donde él vivía. Entonces él se conmovió de ver toda esta gente muerta, sin enterrar. Las autoridades sanitarias no sabían ni qué hacer porque no había ni siquiera personal para hacerle, porque no alcanzaba, y dos, porque nadie se le medía, porque era que el que tocaba a la persona ya lo contagiaba y era mortal la enfermedad. Dice él que el Señor lo movió a él. Es muy importante que usted se deje mover por Dios, ¿sí ven? Y él se ofreció con el amigo de él que era el compañero del ministerio y fue ante las autoridades sanitarias y dijo: yo voy a ayudarles a ustedes a enterrar los muertos y a trasladar a los enfermos y todo. Pero ¿cómo usted está seguro? Usted sabe que esto es mortal. Digo: sí, pero a mí no me va a pasar nada porque Dios me dijo que viniera a ayudar y que a mí nada de esto me iba a tocar. Dijeron, se rascaron la cabeza y dijeron: pues hágale. El hombre empezó a ayudar, tocó los enfermos sin las protecciones, sin nada, echaba al uno, echaba al otro, y todo el mundo decía: este murió, mucho fanático loco ese. Pero ese era un hombre ¿de qué? Del Espíritu, que moraba ¿en dónde? Arriba en las alturas, un hombre de muchísima oración. Bueno, resultó que pasaron los días y el tipo no se murió. Entonces cuenta la historia que a uno de los científicos le entró curiosidad y le dijo: oiga, John, venga acá. Le dijo: ¿qué pasó? Le dijo: ¿cómo es posible que usted no sigue todas las medidas de seguridad que los demás tienen? Los demás con medidas de seguridad se han muerto y usted sin ninguna medida de seguridad usted no se muere. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su secreto? Entonces él le dijo: mire esto, escucha. Él le dijo: lo que pasa es que yo soy un hombre ungido. La unción de Dios está sobre mí. Yo jamás me salgo del Espíritu Santo. Yo vivo en él. Y es tan fuerte la unción en mí, le dijo a él, que las bacterias que se posan en mis manos se mueren. Entonces el científico le dijo: ya dijo.
Dijo, ¿no me cree? Le dijo, a ver, pues si usted está tan seguro de la cosa, le propongo una prueba. Dijo, a ver, ¿cuál? Voy a coger una muestra de los pulmones de un muerto, de estos, donde está todo el virus, con un hisopo. Se lo voy a frotar en la mano y vamos a mirar con un microscopio a ver si lo que usted dice es cierto. Le dijo, listo, hagámoslo. Traiga para acá la cosa. El tipo puso la mano, trajeron el hisopo, le frotaron eso lleno de bacterias del virus, de la vaina esa que tenía, la infección esa. Y el tipo cogió con el microscopio y empezó a mirar a ver qué le pasaba en la mano a la gente, a la bacteria o al virus que estaba pasando. ¿Sabe qué pasó? Frente a los ojos del científico, vio como cada bichito de esos se murió en la mano de él. Se morían las bacterias en la mano de él. Poder. Amén. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Puro poder. El Espíritu de Dios es el corazón de Dios. Es el poder de la Trinidad. Es puro poder, hermano. Y si usted aprende a caminar bajo la sombra del Espíritu de Dios, Él lo va a guardar a usted de cualquier enfermedad contagiosa. Amén. Así que ese es el secreto del Salmo 91. Por supuesto, el científico que vio eso con sus ojos, ¿qué cree que pasó? Se convirtió, dijo, el Dios de este hombre es real. Este no es un palabrero, este es un Dios real. Mire, Dios no es que no cumpla sus promesas, sino que la gente no entiende la Biblia para que las promesas de Dios se cumplan en Él. Mire, las derrotas en mi vida han sido por no escuchar la voz de Dios, por hacer mi propia voluntad. Ahí salí derrotado. Pero siempre que yo he hecho lo que Dios me ha mandado, siempre he tenido victoria. Amén. Entonces, el Salmo 91 se cumple en nuestra vida, pero yo les digo una cosa. Estos que son tiempos de coronavirus y de que mejor dicho y que qué problema, y que la gente se está encerrando en las casas, yo le digo, aprovechemos más bien para orar más. Amén. Para buscar más la presencia de Dios. Ahora que la gente se va a quedar en casa, busquen a Dios. Más Biblia, más oración, más alabanza, más unción, más poder. ¿Quién dice amén? Amén. No menos. Y mientras que vamos a hacer reuniones, reuniones de fuego, hermanos. Amén. Reuniones de poder. Amén. Amén. Dios nos puede usar para cualquier milagro, pero hay que entender el secreto de la unción. El secreto de la unción está en aprender a vivir en la presencia de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a alabar a Dios en esta noche y a glorificarle y a aprovechar estos tiempos de temor en el mundo y de zozobra para buscar a Dios más bien con todo el corazón, ¿vale? Yo voy a contar una experiencia. Amén. Valentina bajó y venía como algo preocupada y dijo, ya hay 2 personas comprobadas. Claro, una vez en ese momento uno está como en la carne y a mí me entró como, pues no tanto, me entró como pánico porque yo dije, Dios mío, llegó el día. Pero yo dije, no puede ser. Yo le dije, bueno, entonces más tarde vamos a orar. A ponernos en oración y pues eso, nos pusimos a orar, a leer, a analizar el Salmo 91 y yo le decía a ella que ella pues estaba metida y eso fue como esa ese bálsamo hasta ahí llegó mis temores, hasta ahí llegó. Así es, amén. Sí, Amén, 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 amén. sí. Así se hace. La palabra de Dios es el antiséptico contra los pensamientos del diablo. Amén. Todos los pensamientos del diablo son de temor, destrucción y tragedia. Pero la palabra de Dios son los pensamientos de Dios y nos quitan el miedo, el temor y nos dan ¿qué? Fe. Amén. Así que busquemos a Dios como nunca en este tiempo, aprovechemos Amén. a buscarlo. Bueno, oremos y vamos a alabar a Dios.